Esas son las 3 unidades que vamos a estar viendo a lo largo de la materia. Es una materia práctica, muy práctica, con muchos ejercicios, más que nada. Eh, Tanto ejercicios lógicos como necesitan saber muchas habilidades de electrónica, conceptos básicos, cómo usar los equipos de laboratorio. Supongo que ya han estado familiarizados con los equipos de laboratorios que tenemos. Ya saben manejar osciloscopio, fuente de voltaje, generador de funciones. Ya han estado en contacto con esos equipos, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe, hemos estado en contacto con esos Ya han equipos. estado trabajando muy bien. Más que nada para saber si se requiere pues una introducción a los equipos de laboratorio. Pero creo que ya lo han visto en otras materias. Muy bien. eh, Aquí pues este temario yo se los voy a compartir en la plataforma. Se los voy a enviar o lo voy a capturar en la plataforma para que ustedes los puedan descargar y ir viendo qué códigos o qué vamos a ver en cada una de las unidades. Otra cosa muy importante es que vamos a estar haciendo prácticas de laboratorio y en las prácticas de laboratorio vamos a necesitar componentes electrónicos. Yo les voy a estar enviando una lista, por lo general una anticipación de 10 a 15 días antes de la práctica para que ustedes vayan consiguiendo los componentes electrónicos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos en la unidad 1? A grandes rasgos vemos los conceptos básicos de los sistemas digitales, vemos los sistemas numéricos. Sí, van a estar trabajando en equipo, eso es otra cosa importante que se me olvidó por allá decirle. Van a ustedes formar equipos, eh, van a ser, todavía no tengo la lista, voy a esperar la lista para que les diga de cuántos van a ser los equipos, si van a ser de 5 integrantes o de 6 integrantes. En la unidad 1, como les había comentado, vamos a ver los conceptos básicos de los sistemas digitales, que es una señal digital, vamos a ver también los sistemas numéricos, para qué se utilizan, para qué nos sirven. Vamos a ver códigos digitales y las compuertas lógicas. La segunda unidad es donde ya vemos un poco más del concepto de los circuitos integrados específicos. Vamos a estar viendo algunos componentes electrónicos con aplicaciones específicas. Vamos a estar desarrollando algunos circuitos como sumadores, codificadores, decodificadores. Vamos a estar viendo también cómo minimizar funciones booleanas. Y pues la última unidad, la unidad 3, es la interfaz con el mundo analógico, que aquí el tema más importante son los convertidores ADC y los convertidores DAC, que son convertidores. La función es convertir una señal analógica a una señal digital y al revés. Tenemos una señal digital, ¿cómo la convertimos a una señal analógica? ¿De acuerdo? Proyecto final. Normalmente en electrónica digital sucede algo muy complejo que es muchos temas, mucha información, muchos conceptos nuevos que, que en ocasiones no nos alcanzan ni de terminar el temario por la complejidad, ¿sí? Entonces, no nos da tiempo para hacer proyectos integradores. Entonces, casi no desarrollamos proyecto final en esta materia. Pero yo les avisaré si, por ejemplo, la unidad 3 les puedo dejar el proyecto integrador en vez del examen, por ejemplo. Otra cosa muy importante, electrónica digital es una materia muy pesada, muy complicada. Eh, Cualquier duda que tengan, eh, no se atrasen, un tema que no dominen conlleva que las siguientes unidades se vayan atrasando y atrasando y atrasando. Es una materia que sus unidades son secuenciales. Necesito saber las conversiones numéricas para
aplicarla en la unidad 2. Si no lo sé, me voy a estar atorando mucho. Entonces, por eso les decía, cualquier duda que tengan, así vayamos despacio. Es preferible que dominen los temas básicos, que les va a servir para el desarrollo de las prácticas, el desarrollo de los ejercicios y para entender realmente cómo funcionan los sistemas digitales. No sé si tengan alguna duda hasta acá. Libro, ¿qué libro vamos a utilizar? Me suelo basar en la información de un libro que se llama, déjenme por acá, se los proyecto, si los tengo por acá. Ahorita voy a abrir el libro para que ustedes puedan visualizar cuál es el que nos va a funcionar. Deme 5 minutos mientras encuentro el libro se los proyecto. Ahorita se los comparto. Muy bien. No sé si ya lo pueden visualizar. ¿Ya les aparece? Bueno, este libro lo podemos encontrar en la versión español. Yo lo tengo en la versión inglés porque es la más actualizada. El libro se llama Sistemas Digitales, Principios y Aplicaciones. El autor principal es Ronald Toshi. Y pues acá pues vamos a encontrar todos los conceptos que vamos a ir viendo en clase. Todo el material está basado en este libro. Conceptos, los circuitos, vamos a estar viendo pues todos los sistemas binarios. Y alrededor de este libro también en la parte final de cada unidad pues tiene una serie de ejercicios, ¿sí? Muchos de estos ejercicios yo se los pongo o saco los ejercicios más relevantes y se los pongo para que ustedes realicen como actividades y tareas. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a proporcionar este libro. Creo que en la biblioteca tenemos algunas ediciones para que puedan ir a prestarlos. Entonces, realmente este es el libro que vamos a estar manejando. Otra cosa por acá. Me preguntaban en el chat y vamos a necesitar algún programa. Sí, vamos a necesitar algún programa para desarrollar la simulación de los circuitos digitales. Vamos a necesitar Proteus. Creo que ya han usado Proteus antes, ¿no?
y va a ser el único programita que vamos a estar utilizando para desarrollar las simulaciones. Entonces, nomás verificar que todos tengan instalado Proteus para ir trabajando con este programa. Muy bien, bueno, y vamos a pasar a la parte de cómo se van a calificar las unidades. Bien, como ya les había dicho, en esta materia no es común hacer un proyecto final. Si llega a haber una variación, solo sería durante la unidad 3. Pero de forma general, las unidades van a ser evaluadas con este criterio: 5% de asistencia, 5% de la participación, 20% en tareas e investigaciones, 30% en prácticas y el 40% en el examen. ¿Sí? Cada unidad tiene prácticas de laboratorio, cada unidad tiene tareas. Hagan las tareas, realmente pasar a una unidad es sencillo. Si ustedes hacen sus prácticas, sus tareas, participan y asisten a clase, ya realmente solo tienen el 60% de la calificación. Y pues solo les falta sacar 10 puntos en el examen para pasar. Entonces, hay muchos que no pasan las unidades por no entregar tareas o por atrasarse en las prácticas o por no hacer un buen reporte de práctica. Y pues eso es lo que va a hacer o le va restando puntos a su calificación del parcial. Por allá les comenté en la mañana el cambio de las calificaciones. Se los comento para aquellos que se están incorporando de recuperación. Antiguamente, cuando calificaba las unidades, si ustedes sacaban un 82, yo en el CIE colocaba un 8, ¿sí? Si ustedes sacaban un 85, en el CIE yo les ponía un 9. Bueno, nos notificaron que ahora a partir de ahora debemos colocar la calificación tal cual, con los puntos decimales. Si ustedes sacaron un 82, yo voy a poner en el CIE un 8.2. Si ustedes sacan un 8.5, ya no les voy a poner 9, les voy a poner 8.5. ¿De acuerdo? Entonces ya no va a haber redondeo, ¿sí? Entonces nomás para que pues, lo tengan en cuenta. ¿Alguna duda antes de pasar ya a la parte del diagnóstico, la evaluación diagnóstica? Muy bien. ¿Ninguna duda? ¿Seguros? Bien, como les había dicho, voy a necesitar que enciendan sus cámaras. Eh, Voy a necesitar... Bien, y que saquen una hoja, les voy a dictar 5 preguntas. Es de la evaluación diagnóstica. Recuerden, me envían sus resultados o sus respuestas después de finalizar la clase. No tiene calificación, no se asusten. Es nomás para pues, ver el nivel o los conocimientos previos que traen de la materia.
¿Listos? Viene primera pregunta. ¿Qué es un bit? ¿Qué es un bit? Bit se escribe BIT. ¿Listos? Siguiente pregunta. ¿Qué es una señal digital? ¿Qué es una señal digital? Siguiente. Dibujar un circuito integrado con encapsulado DIP. Dibujar un circuito integrado con encapsulado DIP. Por allá le puse DIP. Muy bien. Dibujar un encapsulado de tipo DIP. ¿Qué es una señal analógica? La siguiente pregunta. ¿Qué es una señal analógica? Explicar el funcionamiento o explicar la función de un multímetro de un osciloscopio y de un generador de funciones. Explicar el funcionamiento de un multímetro, un osciloscopio
y un generador de funciones. ¿De acuerdo? Y esas serían las 5 preguntas de la evaluación diagnóstico. Ahorita vamos a ir preguntando. Era multímetro, osciloscopio y generador de funciones. Multímetro, osciloscopio y generador de funciones. Bien, respondan las preguntas que les faltaron. Les voy a dar 5 minutos y comenzamos a revisar las respuestas. ¿De acuerdo? Ese también se lo enviamos a su correo, ¿verdad? Sí, me lo tienen que enviar al correo. Muy bien, vamos a revisar las respuestas rápidamente para ir viendo, pues vamos, los conocimientos previos que traen de la materia. La primera pregunta nos decía qué era un bit. Eh, Miriam Asensio, ¿qué es un bit? Brian, misma pregunta, Brian, ¿qué es un bit? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Te escuchó? Ok, bueno, yo lo interpreto como una medida de
o sea, una unidad de medida informática. A lo que me refiero, muchos términos a veces lo escuchamos sobre todo en los internets o en internet o cuando descargamos algún archivo que te dice va a tantos megabits por segundo. Entonces, para mí es como la frecuencia a la cual va un archivo o se puede medir un archivo. Ok, muy bien. Vamos a dejarla ahorita hasta acá. Eh, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿cuál fue? ¿La del DIP? No. Señal digital. Ok, la señal digital. ¿Quién me dice que es una señal digital? Ramses, ¿qué es una señal digital, Ramses? Pues que yo tengo entendido, una señal digital es aquella señal que se expresa pero de forma binaria, con los bits, y que puede tomar pero ciertos valores discretos. Ok, muy bien. Todos estos conceptos no les estoy diciendo si están bien o están mal, de todos modos ahorita en la introducción de la materia pues los vamos a definir realmente. Eh, tercera pregunta, bueno, el otro, el del dibujo, ya luego lo veré cuando lo envíe. Por allá la otra pregunta era la de la señal analógica. Ahora, ¿qué es una señal analógica? Una señal analógica, a diferencia de una señal digital, la señal analógica contiene mucha más información de lo que viene siendo la realidad, y la señal analógica la podemos ver de diferentes formas, la podemos ver en ondas rectangulares, cuadradas o de picos o sinuidad. Y aparte los beneficios que tiene la señal analógica es que pues al guardar mucha información, al momento de estudiar la onda, pues podemos como que tener más datos y el número de decimales que maneja es bastante amplio, a diferencia de una digital. Ok, muy bien. Señal analógica. Y por último, por ahí tenemos multímetro, osciloscopio y generador de funciones. ¿Quién me explica cuál es la diferencia de cada uno de estos equipos? Daniel Cantumay, levantó la mano. Ok, ¿cuáles son las funciones? ¿Para qué usamos un multímetro, un osciloscopio y un generador de funciones? Muy bien, muy bien, así es. Cada uno de estos equipos tiene una función o un propósito diferente. El multímetro pues va a ser eh, una herramienta que nos va a permitir medir voltaje, corriente y resistencia, algunas temperatura, algunas otras cosas más. El osciloscopio, con eso vamos a poder ver las señales gráficas de la entrada o salida de un sistema. Y el generador de funciones nos va a permitir simular señales eh, que nos pueden servir para pruebas, señales cuadradas, triangulares, rampa, sierra, cualquier tipo de señal común. Muy bien, vamos a comenzar con el primer tema del día de hoy. Voy a empezar a proyectar para que lo vayan viendo. Y en la primera clase de hoy lo que vamos a estar viendo son estos conceptos básicos que veíamos en la presentación. No, déjenla prendida nomás para que saque una captura conforme vayamos avanzando. Por allá preguntaban si apagan las cámaras. Eh, muy bien. Bien. Ustedes en el cuatrimestre anterior, tengo entendido, llevaron electrónica analógica y por lo que tengo entendido, ya han trabajado con señales entonces analógicas. Esas señales tenían la característica de que se comportaban con valores continuos, ¿sí? Que no tenían
que tenían una forma aleatoria en ocasiones, que dependía mucho del ambiente también. Y por allá Ramsés decía que las señales digitales van a tener valores discretos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de valores discretos? Valores discretos, exactamente. Valores discretos nos referimos a que solo van a tener valores preestablecidos. En el caso de las señales digitales, tiene dos valores únicamente en los que puede estar cambiando la señal, que son el 0 y el 1. ¿Sí? Dentro de una señal analógica, esos valores discretos pues van a ser pues más amplios. Aquí tenemos los dos ejemplos de estos dos tipos de señales. Tenemos del lado izquierdo una señal analógica que va a estar cambiando a lo largo del tiempo. Y del lado derecho tenemos la señal digital. Y la señal digital, ojo, también va a cambiar con respecto al tiempo, pero las señales que se forman normalmente en las señales digitales suelen ser cuadradas o rectangulares porque solo vamos a estar cambiando entre dos valores posibles, entre el valor 0 y entre el valor 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver este ejemplo. ¿Cuáles de estas cantidades van a ser analógicas y cuáles van a ser digitales? Un interruptor de 5 posiciones, ¿qué es? ¿Una señal digital o una señal analógica? ¿O es una cantidad digital o una analógica? Digital. Interruptor de 5 posiciones. ¿Qué dicen? ¿Es un ejemplo de una cantidad analógica o una cantidad digital? ¿Por qué analógica? ¿No sería digital? Ok. Aquí viene un concepto un poco diferente, ¿no? Cuando hablamos de un interruptor de 5 posiciones, estamos hablando de una que probablemente vaya a ser un elemento digital. El interruptor tiene 5 posiciones y esas posiciones solo pueden tener dos valores. O está encendido o está apagado. ¿De acuerdo? Las cantidades digitales van a estar muy limitados en la cantidad de posibles de cambios que podamos tener. O está encendido o está apagado. Solo con eso trabaja la electrónica digital. Un interruptor de 5 posiciones, ¿qué significa? Que pues voy a tener 5 posiciones. Por ejemplo, el de un ventilador. Allá tengo un interruptor de 5 posiciones. ¿Sí o no? Tengo el de encendido y apagado, el de velocidad 1, el de velocidad 2, el de velocidad 3 y tal vez el de para encender un foco. Pero tengo 5 interruptores. Pero no significa que es una señal analógica. Esos interruptores que tiene todavía se comportan de manera binaria porque pueden estar encendidos o pueden estar apagadas. ¿Sí? Pasamos al siguiente ejemplo. Corriente eléctrica. ¿Es una señal digital o analógica? Es análogo. Muy bien, esta es una señal analógica. Temperatura. También Señal analógica, muy bien. Granos de arena. Analógica. Sí. O sea, los granos de arenas, al final de cuentas, pues vamos a poder tener valores muy grandes o muy pequeños, dependiendo realmente de cuánto estamos hablando. Entonces no puede ser representado de forma digital, tiene que ser representado de forma analógica. Y por último, el medidor de combustible de un automóvil.
digital. Puede ser de las dos formas, porque pues ya sea el mecanismo que lo interprete, pero pues por lo general de los carros un poquito viejitos es de manera análoga. O sea, ya lo que está flotando ya lo mide y lo interpreta en el Así cambio. es. Eso es muy importante, algo de lo que dice Ian. El medidor de combustible de un automóvil, eh, eh, al final de cuentas, nos va a estar midiendo el rango de forma analógica y la forma en la que se representa la información pueden ser de dos tipos. O me representa el nivel del combustible a través de una representación analógica que sería la parte de una imagen por acá. La aguja, Voy a representar a través de una forma gráfica, a través de un BCD donde nos diga cuánto hay de nivel. La representación de un medidor de combustible puede ser de las dos formas, ya sea analógica o digital. ¿Sí? Otra cosa muy importante que van a estar conectados entre sí para desarrollar una función, ¿sí? Pero cada una de las etapas del sistema se le va a conocer como subsistemas. Y no solo eso, sino que cada subsistema puede ser analógica o puede ser digital. De las manos. Vamos a tener muchos sistemas que tienen etapas analógicas, pero hasta el final la representación es digital. ¿Sí? Muchos de los sistemas que vemos cotidianamente tienen esa parte de la electrónica, una combinación de electrónica analógica con electrónica digital. Aquí yo les muestro un sistema y este sistema es puramente digital. No hay ningún elemento analógico. No hay ningún elemento analógico. Todos los subsistemas de 7 segmentos, cómo se lleva el control de mando y cómo se lleva el contador y decodificador. Son puros sistemas digitales. ¿Sí? Entonces, esto es un sistema. El sistema completo se llama cronómetro digital. ¿Y cuál sería un subsistema? el contador más el decodificador. Así es, eso es un subsistema. El contador más decodificador es una parte del sistema. Muy bien. Entonces hablábamos del sistema digital. Este es un elemento completamente digital. Tiene 3 subsistemas. Bueno, podremos contar el reloj como otro subsistema. Vamos a pasar al otro tipo de sistemas que podemos tener. Y es acá. Aquí tenemos otro tipo de sistema, pero este sistema es un sistema completamente analógico. Cada uno de sus señales van a ser de tipo analógica, ¿sí? El motor tiene un comportamiento analógico, por ahí hay un voltímetro, ¿sí? Y tenemos un dínamo también. Entonces, este es un ejemplo de un sistema analógico.
Todas sus señales son meramente analógicas. Y por último, tranquilos, si no copian, yo les paso la presentación igual. Y acá tenemos la última, que es ahora sí la combinación de los dos sistemas. El sistema analógico digital, ¿sí? El cual pues van a estar interactuando señales tanto analógicas como señales digitales. El sistema en sí se llama reproductor de CD. ¿Cuántos subsistemas tenemos? Tres, cuando lee el disco, cuando lo convierte y cuando lo amplifica. Así es, tenemos tres subsistemas: el lector, el convertidor y el amplificador. ¿Por qué CD y altavoz no son subsistemas? Porque uno es entrada y el otro es salida. Como tal, no tienen, no son una parte o no realizan una función como tal, sino que se comportan como elementos de entrada y elementos de salida, ¿sí? El CD, al final de cuentas, es el dispositivo que vamos a introducir en el reproductor, y el altavoz pues va a ser el dispositivo que va a emitir el sonido. Pero los subsistemas son lector de CD, convertidor digital analógico y amplificador. Y veamos qué sucede. Entra el CD, el lector CD extrae la información, que es una señal digital. El convertidor digital analógico transforma esta señal digital analógica y la manda al amplificador. ¿Qué hace el amplificador? Simplemente incrementar esa señal, hacerla un poco más grande para que el altavoz pueda reproducirla correctamente. ¿Sí? Entonces, ese es un comportamiento de un sistema analógico digital. No sé si tengan alguna duda. Nada. Bien. Cada vez en el mercado hay más aplicaciones digitales. Ustedes lo han visto o tal vez han visto los cambios de tecnología conforme va pasando el tiempo. Antiguamente, cuando se veía televisión, necesitábamos de una antena, ¿sí o no? O un cable coaxial que conectábamos atrás de nuestra televisión. Esa antena se reproducía, pues, reproducía o bajaba la señal de manera analógica. Y ahorita la información viene de forma digital a través de unas cajitas que codifican la información. Déjenme revisar el chat rápidamente. Así es, por allá preguntaba Gareth del proceso de los CDs. Sí, y toda la parte de la música, al final de cuentas, cuando se graba el contenido o se empaqueta la información en un CD, se tiene que pasar de manera digital, se almacena en la memoria del CD. Y para eso hubo un proceso de conversión. Una persona que probablemente hizo el disco, tuvo que transmitir señales analógicas de voz. Y aún así se digitalizó para que se pudiera convertir o pasar al disco. Todo, como les decía, muchos de los elementos que hoy utilizamos en día están constantemente alterando la información, pasándola de analógica a digital y de digital a analógica. Y ahorita vamos a entender un poquito más por qué se hace ese proceso. ¿Por qué actualmente la parte de las tecnologías digitales están reemplazando a las tecnologías analógicas? Uno, porque son fáciles de diseñar, es fácil almacenar información allí, tiene mayor precisión y exactitud, y además los circuitos digitales son inmunes al ruido. ¿Sí? Déjenme buscar por acá. En un momento voy a buscar un apuntador.
Ok, bien. Imaginemos que tengamos una señal de este tipo. Entonces, como les decía, imaginen que tengamos una señal analógica de este tipo, ¿sí? Y esta señal analógica se ve afectada en esta etapa de la señal por ruido. Ese ruido probablemente hace que mi señal suba y vuelva a bajar. Y que aquí encontremos pues una pequeña parte de la perturbación, ¿sí?, que va a afectar a nuestra señal original. El ruido lo que va a hacer es desplazar nuestra señal o alterarla de forma que alcance valores de voltajes ficticios, ya sea para abajo o para arriba, y pueda hacer mediciones incorrectas. Si esto se lo aplicamos a señales digitales, ¿sí?, en la cual la afecte el ruido, ¿no?, así se vaya hacia arriba o así se vaya hacia abajo, siempre va a llegar a los niveles máximos, que serían 1 o 0. No va a afectar las analógicas que, como tienen un rango muy amplio de valores, ¿sí?, ese ruido va a hacer que nuestra señal parezca que subió o fue muy alta o fue muy baja. Y en los sistemas digitales el ruido va a ser realmente que conserve el mismo valor. Entonces, ya vimos cuáles son las ventajas de las señales digitales. Y la pregunta es, ¿por qué si las señales digitales están reemplazando a las señales analógicas, por qué si seguimos viendo señales analógicas o seguimos trabajando con señales analógicas? Costos. Ok, ¿qué más? Bueno, aterrizar un poquito más la pregunta, como en qué parte se refiere, en qué ámbito de la industria. Es que Eh, o sea, sí, en general, en la vida, ujú. mandamos los pulsos, o, o cómo. Bien, por qué seguimos viendo sistemas digitales, sistemas analógicos todavía? Esa es la pregunta. ¿Por qué todavía siguen habiendo sistemas digitales? Preferencias del consumidor. Porque pues el medio ambiente en el que estamos los humanos todo es análogo y ya como nos había dicho de forma más práctica, lo almacenamos de forma digital, que es lo que lo entienden las máquinas, pero nosotros como seres humanos no entendemos las señales digitales y por eso de digital lo pasamos a análogo para que los humanos lo entendamos y de análogo lo pasamos a digital para que lo entiendan las máquinas. Muy Es bien. pues, donde podría generalizar todo. La respuesta es la que acaba de decir Ian. Simplemente no las podemos erradicar o no las podemos eliminar porque todo nuestro entorno son señales analógicas. Es imposible erradicar el mundo analógico. Temperatura, presión, posición, velocidad, todas esas señales son analógicas. ¿Sí? Todas las señales son analógicas. ¿Y para qué las usamos en señales digitales? Porque es más fácil la manipulación. Evitamos ruido, podemos almacenarla fácilmente, ya sea en un disco duro, en un CD, en un USB. ¿Sí? Por eso
la parte de las señales analógicas todavía sigue siendo muy importante. Muy bien. No sé si tengan alguna duda entonces con la parte de la comparación entre las señales analógicas y las señales digitales. Son los conceptos más básicos. Y mientras dudas que tengan, voy a mientras a proyectar otro rapidito, son temas rápidos. Y que no sé si es mi pantalla, bueno, ya no la se ve. Ujú. ¿Me escuchas? ¿Sí Ah, te ok. escucho? Es que salía un cuadrito como pixeleado ahí en tu pantalla. No sé si es algo de mi tablet o algo así. ¿Sí les aparece? Ok, Ahorita ya no probablemente. se ve. Ah, ok, ok. Ahorita me dicen, voy a proyectar y ahorita me dicen ustedes si se ve pixeleado. Es que creo que es la parte de las cámaras. Muy bien, ¿les aparece el cuadro pixeleado? No, ahorita ya no. No, de hecho es en ratitos nomás como que se cachea la pantalla, no sé, ¿Sí? sí, en ratitos. Pero sí les aparece completito todo. No viene recortado nada. O sea, sí sale bien, pero cuando aparece ese cuadrito, pues tapa una parte de lo que proyecta. Ok, ok. Pero Muy ahorita no bien. se ve. Vamos a ver algo rápido que es. Sí. Cuando vuelva a aparecer, si le toman captura, me la envían para que pues, pueda revisar qué es lo que sucede. Bien, vamos a hablar ahora de los sistemas numéricos. Hablábamos de que la parte de la electrónica digital utiliza los sistemas numéricos, ¿no? ¿Qué sistemas numéricos utilizamos nosotros? Decimal, El decimal. Muy bien. Nosotros utilizamos el sistema decimal. ¿Por qué usamos ese sistema? pues porque la facilidad de tener 10 dígitos, la verdad no sabría. ¿Por qué cuando comenzamos a Porque es más adaptar, preciso. por qué cuando adoptamos el sistema decimal, ¿sí? ¿Por qué no usamos el sistema binario? ¿O por qué no aprendimos a contar usando el sistema octal o el sistema hexadecimal? ¿Por qué nos fuimos al sistema decimal? No, no es porque sea más común, porque todos los sistemas son lo mismo, hacen lo mismo, pero ¿por qué ese? Hay una razón. Porque, Todos son precisos, porque tenemos 10 dedos en la mano. Es que no así es. encuentro lógica. Ah, así, Así es. Tenemos 10 dedos en la mano. ¿Y cómo contaban antiguamente? Con la mano, ¿no? Entonces, de hecho, el sistema decimal, su nombre recibe la parte o los números de nuestro sistema decimal. Se conocen dígitos y dígitos vienen del vocablo griego, dígito que es dedo realmente, ¿no? Por allá está la parte del por qué adoptamos este sistema numérico. Entonces, nuestro sistema numérico que tenemos es el sistema decimal. ¿Está compuesto por cuántos dígitos? por 10. Ok, 10 dígitos. ¿Cuáles son esos dígitos? Del 0 al 9. Del 0 al 9. Y cada uno de estos números se le conoce como dígitos, ¿sí o no? Sí, Muy bien. Entonces, si yo les digo, vamos a aprender hoy el sistema binario, este sistema binario, ¿cuántos dígitos tiene? 2. Muy bien. Tiene 2 dígitos. ¿Cuáles son?
cero, uno, alto, bajo. 0 y el 1, muy bien. Entonces, nuestro sistema binario o el sistema binario se compone de dos dígitos que son el 0 y 1. Solo que acá viene una parte completamente confusa, es que a los números que forman al sistema binario no se le conocen como dígitos. Dígitos se les conoce al sistema decimal. Para el Booleano. sistema binario, cada uno de estos números se le conoce como bit, Los- ¿sí? Un bit es un valor del sistema binario. ¿Qué quiere decir eso? Que no confundan que cuando yo les diga hay un bit, digan hay un 1. No, porque el bit puede tener dos valores. Puede ser 1 o puede ser 0. Así como cuando yo les digo el sistema un dígito del sistema decimal. Pueden ser el 0, puede ser el 5, puede ser el 9. Bit es la forma o el nombre que se le da a los números que pertenecen al sistema binario. Y pueden tener dos valores posibles, 0 o 1. Y ahora, probablemente han escuchado este término, byte. ¿Qué significa el byte? Son 8 bits. Así es, un byte es la agrupación de 8 bits. Cuando unimos 8 bits, como este, por ejemplo, acá tenemos 8 bits, ¿sí o no? Tenemos 8 bits. Unimos estos 8 bits y se forma un byte. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora sí a los conceptos importantes. En la tecnología digital vamos a utilizar muchos sistemas numéricos. Vamos a estar trabajando con el sistema decimal, el sistema binario, el sistema octal y el sistema hexadecimal. Son los 4 sistemas numéricos que debemos aprender a cómo trabajan. Pero tenemos la ventaja de que uno de estos ya lo dominamos. El sistema decimal. Creo que ya nadie tiene problemas con el sistema decimal, entonces nos quedan aprender 3 sistemas numéricos, el binario, el octal y el hexadecimal. Y vamos a ver que una vez que nos aprendamos cómo se comporta cada sistema numérico, es muy fácil aprenderte el de los demás. ¿Sí? A esto nos vamos entonces de que vamos a ver las características de estos sistemas. El de decimal no vamos a hablar mucho de él, ya lo sabemos, son 10 números o dígitos del 0 al 9. Se conoce como base 10, ya que tiene 10 dígitos. La palabra dígito se deriva de la palabra dedo y es un sistema de valor posicional. Eso es muy importante. No habíamos hablado hasta ahorita del valor posicional. ¿Qué se refiere cuando hablamos del sistema de valor posicional? Como nuestro sistema es unidad, decena, centena, algo parecido sucede con el binario. 2 a Ok, la 0, 2 a la 1, 2 a la 3. muy bien. Sistema de valor posicional se refiere a que nosotros en nuestro sistema decimal tenemos asignado posiciones y cada una de estas posiciones representa cuál es el valor más grande. 723, ¿qué dígito es más grande? El 7. Y si les pongo ahora 109, ¿cuál es el dígito más grande?
¿Cuál sería el más grande? ¿El 9 seguros o el 1? ¿Por qué el 1? Porque Muy se bien. encuentra en la posición 10 a la 3. No, 10 Así a la es. 2. 10 a la En 2. este ejemplo, 723, coincidió que el número más grande es el de la primera posición. ¿Sí? Y acá no. El número más grande, bueno, el dígito más grande que tendríamos sería el 9, pero, ojo, por posición, el dígito más grande sería el 1 porque realmente equivale a 100. Tenemos 100 centenas, perdón, una centena, luego tenemos 0 decenas y 9 unidades. Ese es el sistema de valor posicional. Cada uno de estos valores que corresponden al número en sí va a tener una posición y va a tener un valor que nosotros ya le asignamos como unidades, decenas y centenas. ¿Cuál es el más grande? ¿El número que va a la izquierda o el número que va a la derecha? El de la izquierda. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque desde la primaria o desde la educación básica nos han venido enseñando cómo funciona nuestro sistema decimal. ¿Sí? Bueno, esto del sistema o de valor posicional va a aplicar para cada uno de los sistemas decimales que tenemos. Vamos a ver un ejemplo. 457. 4 representa las centenas, 5 las decenas y 7 las unidades. Ahora, ¿qué nos representa MSD y LSD? ¿Qué nos representan? Creo que era más significant digit, algo así. Aquí está, dígito más significativo, así es. El MSD es el dígito más significativo, o el que tiene el valor significativo, el que tiene el mayor peso. Y por su contraparte, el LSD es el dígito menos, acá no coincide la abreviatura porque está en inglés, pero es menos, es el dígito menos significativo, el MSD y el LSD. Vamos a ver cómo aplica esto para los otros sistemas numéricos. Vamos a empezar con el sistema binario. Sistema binario, ya lo sabemos, es un sistema que solo va a estar formado por dos dígitos, 1 y 0, y que estos dígitos reciben el nombre de bit, que es la contracción realmente de binary dígito binario. También vimos que es un byte, es un conjunto de 8 bits, perdón. Y ahora, si yo les digo, ¿cuántos bytes hay en una cadena de 32 bits? ¿Cuál es la respuesta? Fácil, ¿no? 4. En 4 bytes vamos a tener 32 bits. Y acá tenemos algo muy importante, que era la parte de los valores posicionales. En un sistema binario, este es un número binario. Recordemos que el número binario va a estar formado por solos unos y ceros, ¿sí? Y vamos a tener un comportamiento muy similar al comportamiento de los números decimales. El bit que está más a la derecha va a ser el menos significativo y el bit que está más a la izquierda
va a ser el más significativo, menos significativo. Es decir, el que está más a la derecha es el más pequeño. Y el que está más a la izquierda va a ser el valor más grande o el dígito más grande. ¿Sí? Vean la diferencia. Muy bien. MSD se conoce como al dígito más grande del sistema digital. Pero cuando hablamos del sistema binario, ya no es MSD, se llama MSB. Bit más significativo. Eso es lo que nos representa el MSB. Bit más significativo. Mientras que el LSB es el bit menos significativo. Eso es muy importante. Estos dos conceptos, anótenlo en sus cuadernos porque en ocasiones, conforme vamos avanzando, van a encontrar más con este término. O en ocasiones cuando le digan resuelvan este problema empezando del MSB, ya deben saber qué es el bit más significativo. Mientras copian en su cuaderno, voy a revisar el chat. ¿Cuál es el punto binario? Ok, vamos a ir llegando poco a poco a eso, Gareth, por allá el del punto binario. Más adelante iremos viendo cómo se hace o cómo se resuelven ejercicios que tengan puntos con punto decimal. Punto binario, no sé si te refieres punto binario, te refieres como al punto decimal de los números, es decir, No, profe, es que creo que yo no lo había entendido porque, pues, yo pensaba que, o sea, que por ejemplo en el diagrama íbamos, o sea, ya venía como incluido el punto binario, pero ahorita creo que le estoy entendiendo que es como dependiendo de la situación. Entonces, así pues es. así queda un poquito más claro. El punto binario que aparece aquí, de hecho, es como este punto que nosotros tenemos en los puntos, bueno, en los números decimales que tienen parte entera y parte, pues, decimales, ¿no? Es la división entre esa parte. Y lo mismo pasa con los números binarios. También pueden haber números que tengan punto decimal, pero en vez de que se llamen punto decimal, se conocen como punto binario. Bien. Hasta acá no sé si tengan alguna duda de estos conceptos. Ahora, si yo les pregunto, ya hemos analizado los sistemas decimal y el sistema binario. Y si les pregunto, bueno, vamos a hacer un análisis del sistema octal sin ver antes la información. ¿Qué características creen que tenga el sistema octal? Base 8, ok. Está conformado por 4 bits. Está conformado con 4 bits. ¿Cuáles son los dígitos que forman al sistema octal? Del 0 al 7. Del 0 al 7, muy bien. Hasta ahorita vamos a dejarlo hasta allá. Ya ahora, sistema hexadecimal. ¿Qué base estamos hablando? ¿Base 6? Base 16. No. Sí, sí, ¿Base 6? ¿Base 16? base 16.
Así es, la base es base 16. Entonces, ¿qué dígitos forman el sistema hexadecimal? Del 0 a la E. La 0 hasta la E. ¿Qué dicen los demás? 0 hasta la F. F, F. F. Muy bien. Lo voy a poner acá porque tenemos un poco más de espacio. Así como decían sus compañeros, el sistema hexadecimal es un sistema numérico que está de la base al 16, quiere decir que tiene 16 dígitos y que van a ir con el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y cuál sigue? Hasta la F. Una vez que llegamos al número 9, el sistema empieza a hacer uso de letras. A, B, C, D, E, y el último dígito es la F. Esos son los dígitos que integran el sistema hexadecimal. Son 16, que van de la 0 hasta la F, hasta la letra F. Y está conformado por 8 binarios. Ahorita vamos a ver esa parte de los binarios. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, aquí ya está un resumen de todos los sistemas que hemos estado revisando y los dígitos que integran al sistema: el decimal, el binario, el octal y el hexadecimal. Es exactamente lo que hemos estado pues realmente hablando, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos a dejarlo hoy nomás con 2 horas de clase. Vamos a ver rápidamente cómo hacemos conversión entre estas bases. Y vamos a comenzar con la parte de convertir de números decimales a números binarios. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Cómo convertir números decimales a números binarios. Voy a abrir un Excel, que creo que va a ser más fácil explicar por allá las conversiones. Muy bien. Vamos a hacerlos aquí, si tenemos espacio. Tenemos el número 13. Ese número 13 está en base decimal y nos piden que lo pasemos a un número binario. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver las potencias en la base 2. Vamos a dejarlo hasta ahorita, hasta aquí. Si elevamos 2 a la 0, ¿cuánto nos da? 1. Tengan cuidado, por allá vi un 0. 2 a la 1. 2. 2 a la 2. 4. 2 a la 3. 8. Y 2 a la 4.
16. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo voy a convertir un número que está en decimal a binario, necesito usar la potencia o la base 2. ¿Cómo convierto este número? Pues lo tengo que acomodar en estas casillas. ¿Necesito usar el 16 o ya me pasé del número que tengo? Se pasa. Paso. Entonces le pongo un 0. No lo voy a utilizar. Con el 8, ¿me paso del 13, sí o no? No. Entonces lo habilito. El 4. Con el 8 y el 4, ¿llego al 13, sí o no? ¿Me paso del número 13? No. Entonces lo habilito. Ahora, 8 más 4 más 2, ¿cuánto ya tenemos? Ya me pasé, entonces no puedo usar el número 2. Y el 1, sí lo voy a utilizar. ¿Qué tengo que hacer para convertir el número decimal a binario? Bueno, primero, usar las potencias de 2. Habilitar las potencias que me sirven para llegar o alcanzar el número. Debe ser exactamente el número, ni más ni menos. Entonces, para llegar al número 13, yo necesito el 8, el 4 y el 1. Entonces, 13 en binario equivale a 1, 1, 0, 1. Puedo poner el 0 o puedo quitarlo. Realmente no me afecta porque no lo utilicé. ¿Sí? Si yo les digo, representen esa conversión con 8 bits, entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner 4 ceros. Pero tengan cuidado. ¿Por qué? Porque no los puedo poner del lado derecho. Déjenme revisar por allá. Me preguntaban. Profe, el base 10 del 13, ¿qué es? Ok. Esto que vemos acá, 10, 13, lo que me representa es que es un número 13 en formato decimal. ¿Sí? Si yo pongo, por ejemplo, esto, ¿qué me representa? ¿Estaría incorrecto? Sería incorrecto, esto no existe en el sistema binario. Está mal. El sistema binario no puede tener el número 3. ¿De acuerdo? Eso no puede ser posible. Ahora, ¿qué pasa si pongo esto? Así es. El 10 representa la base del número. Ese número, el número 13, está en base decimal. Si yo pongo un 8, pues me va a representar que ese número 13 está en base octal. Pero si yo lo quiero poner así como les mostré, eso no nos representa nada. Representa que está mal. Porque el número binario, el sistema binario no soporta el número 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces ya vimos más o menos cómo se hace una conversión. Vamos a practicar con otra más. Vamos a convertir ahora el número 25. Número 25 lo voy a pasar a binario. Como les había dicho, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestras potencias. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y 2 a la 5. Vamos a ver cuánto nos da. 2 a la 0, 1.
2 a la 2, perdón, 2 a la 1, 2. Y todo esto va a ir de 12, bueno, con el doble. 4, 8, 16 y 32. ¿Cuáles de esta potencia necesito activar para llegar al número 25? El 2 a la 4, a la 3 y a la 0. A ver, vamos a ver. Nos debe dar exactamente la suma. 2 a la serían 16 más 8. Ya llevamos ahí 24 más 1, 25. Muy bien. Y todo lo demás lo mandamos a 0. Muy bien. Y esa es la conversión binaria. Pasé el número 25 decimal a binario. Si yo les digo, representen el resultado con 6 bits, ¿cómo me va a quedar el resultado final? Representen el resultado final con 6 bits. 011 001. 0, a ver, vamos a ver. Recuerden, la instrucción fue representar el resultado final con 6 bits. 011 001. Muy bien. Ahora, si yo les digo representen el resultado final con 8 bits, ¿cómo queda? Le agregaremos 2 ceros. Ok, les agrego 2 ceros que me hacen falta, pero ¿en dónde? Del lado izquierdo. A la izquierda. A la izquierda, muy bien. Tengan nomás cuidado con eso. Entonces, ahora sí, ya me queda el número binario con 8 bits. A pesar de tener 8 bits que 3 no utilizo, me sigue dando el número 25. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Vamos a hacer un ejercicio más. ¿Alguien No, que profe. quiera participar? Yo. Oscar, ok, Oscar. Vamos a hacer 2 ejercicios más, uno para Oscar y otro para Karen. En los números que van a convertir es Oscar el número 72. Y Karen el número 45. Resuélvanlo en su libreta y ahorita me dicen el número que les dio. ¿Ok? Ya quedó. A ver, Oscar, vamos a primero empezar con Oscar. Ok, Quedó las con potencias que usaste fue 1, 2, 4, 8, 16, 32. ¿Usaste alguna más? 64. 64, ok. ¿Y cuál de estas habilitaste? El 64 y el 8. Muy bien. Y todo lo demás lo mandaste a 0, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, el resultado de la conversión, 72 decimal, equivale a 1001,000 binario. Muy bien. Karen,
Yo usé hasta el 32 Ok, usas el 32. ¿Cuáles Sí. habilitaste esas? y habilité el 32, el 8, el 4 y el 1. Ok, vamos a ver. 32 más 8, 40 más 4, 44 más 1, 45. Muy bien. Entonces, 45 decimal es igual a 10, 11, 01 binario. A 0, 10, ¿no? Porque igual se cancelaría el 64. Pues 64 no cuenta ahí. Como les había dicho, ¿lo podemos poner o no lo podemos poner? Si Ya. es un 0, no nos afecta si se pone. Pero, ojo, lo único que tienen que tener cuidado es cuando yo les digo la cantidad de bits que deben representar. Si yo les digo, representen el resultado final con 8 bits, lo único que tienen que hacer es que a este número que ya tienen en 6, le agrego 2 ceros a la izquierda. ¿Sí? En el caso del que hizo Oscar, que él usó 7 de los 8 bits, lo único que tendrían que hacer es poner un 0 a la izquierda. Muy bien, vamos a dejar la clase hasta acá el día de hoy. Que empezamos a ver la parte de las conversiones binarias y pues ya la siguiente clase vamos a estar trabajando con este tema nuevamente. ¿Dudas que tengan? No, perfecto, todo bien. Muy bien. Por el Mi momento, compañero Joshua tiene una duda. sí, dime. Joshua, no sé si vais a decir. Joshua tenía duda. Sí, escribió que yo en el chat. Ok. ¿Qué duda? No. Ah, No, que no quería era duda, es que yo, preguntarnos. ándale. Sí. De todos modos, la siguiente clase vamos a arrancar con algunos ejercicios y pues van a participar algunos más. Como les decía, les envío el libro por el grupo. Creo que es muy pesado y no se lo voy a poder enviar al grupo, pero si no les envío un correo para que lo descarguen. Y otra cosa, bueno, no estoy muy seguro ahorita cuántos están inscritos a la materia, pero apenas conozco la cantidad de personas que están inscritas a la materia, les digo que formen los equipos y de cuántos integrantes van a ser. ¿Sí? Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Cuídese, profe. Hasta luego, profe, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Dale, profe. Nos vemos.